¿Sabías que en Colombia solo reciclamos el 10% de nuestra basura? Y sin embargo, cada persona genera casi 1 kilo de residuos al día. Lo que no se recicla termina en rellenos sanitarios y muchos ya están colapsados. En junio de 2025, miles de recicladores bloquearon accesos a estaciones de transferencias en Bogotá. La razón era el precio del plástico que se desplomó. No tenían apoyo del Estado y lo poco que lograban reciclar ni siquiera se valora. Usaron el hashtag recicladores con dignidad y por fin se escuchó su voz. Pero ¿cuánto nos dura la indignación en redes sociales? Miren, según el DANE, cada colombiano produce 0,75 kilogramos de basura al día, pero solo un 10% se recicla formalmente. Mientras tanto, los rellenos sanitarios están al límite y la separación en casa sigue siendo mínima. Y entonces, la pregunta para reflexionar es si de verdad estamos haciendo lo suficiente desde casa o si seguimos creyendo que es un problema de otros. Porque separar los residuos no es solo un gesto ambiental, es también un acto de justicia social. Los recicladores en su mayoría son madres, cabeza de hogar o adultos mayores y trabajan sin garantías para sostener un sistema que no hemos querido asumir. Y el impacto llega hasta tu mesa. Contaminación del agua, del aire, enfermedades en los barrios más vulnerables, todo eso por no separar en casa. Por eso los invito para que reflexionen, para que ustedes también piensen si están haciendo una buena distribución de los residuos sólidos en casa, para que ustedes también reflexionen si le están enseñando a sus hijos y a estas nuevas generaciones a separar y la importancia de cuidar y de preservar nuestro medio ambiente. Porque es que realmente esto tiene que ser una conversación, esto es un asunto de familia. Si nosotros hoy no hacemos y no aplicamos ningún tipo de actividad, de acción o incluso de nuevos pensamientos para las futuras generaciones, lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, bisnietos va a ser muy poco. Por eso, si ustedes quieren aprender un poco más, los invito para que se queden en esta conversación, porque eso también puede ser un asunto de familia. Hablar de basura es hablar de cómo vivimos. La gestión de residuos no es solo técnica. Es también un reflejo de nuestras decisiones como sociedad. Separar en la casa, reducir el consumo y dignificar a quienes reciclan es un acto de justicia ambiental y social. En Colombia la crisis de residuos es evidente. Cada persona genera en promedio casi 1 kilo de basura al día y solo una pequeña parte se recicla de manera formal. La mayoría termina enterrada, contaminando el suelo, el agua y el aire. Este capítulo nos propone ver la basura de otra manera, no como desecho inútil, sino como recurso que puede transformarse. Educar en casa, acompañar a niñas y niños y promover hábitos sencillos hace la diferencia. La gestión de residuos es una tarea colectiva que refleja qué tan responsables somos con el planeta y con las generaciones que vendrán. Freider, Rosa, Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Este es un tema que yo creo que tiene tantas aristas, entonces vamos a hablar primero como a tratar de situarnos y Diego, yo quiero arrancar con usted en un tema un poco más macro. Cada colombiano está generando en promedio 0,75 kilos de residuos sólidos diarios, kilogramos. Solo en un día se recicla el 10% de manera formal. Y uno dice, ¿será que nosotros estamos en una crisis de residuos sólidos? Yo digo, no solo en Colombia, obviamente a nivel global.
no hay rellenos sanitarios, no hay como el fin de la cadena, todavía estamos lejos de una economía circular, en fin, creo que son varios aspectos. Yo quiero que usted me ayude como a entender el fenómeno desde un punto de vista un poco más amplio. Bueno, muchísimas gracias. Realmente el problema es de región y realmente toda Sudamérica, digamos, sufre de este mismo colapso en el tema de residuos. Si vemos países como europeos, asiáticos, el nivel de aprovechamiento puede alcanzar el 90, el 95%. ¿Y aquí? Ya han logrado ese cambio cultural de entender que el residuo es una gran oportunidad de negocio y de transformación, incluso fuente energética. Te cuento, tuve una experiencia de hacer una especialización en el tema de residuos específicamente y estuve en Japón, donde aprovechan el 99% de los residuos. Todo lo transforman en energía y es la forma como su economía crece, y es con la transformación energética de los residuos. Lastimosamente aquí en nuestros países no tenemos una gran oferta de recursos, donde tenemos agua, donde tenemos energía, donde tenemos una despensa, digámoslo así, en el tema ambiental, pues no valoramos tanto las oportunidades que tienen los residuos. Es cierto, Cali específicamente tiene un aprovechamiento del 8% aproximadamente, la media nacional está en un 10%, no queriendo decir que de pronto puede ser mayor, pero dentro de la formalidad que se da en el marco de un reporte que hacen las mismas organizaciones de recicladores a la superintendencia, estamos en ese promedio. Los rellenos sanitarios están mandados a recoger. Los sitios de disposición final tienden a desaparecerse. Hoy el llamado y lo que queremos trabajar desde las autoridades ambientales, desde la academia, desde las diferentes instituciones que manejamos el tema de residuos, es el reincorporamiento de ese tipo de materiales a una cadena productiva. Y es desaparecer esas grandes montañas, como muchos caleños tenemos la fijación en el tema de Navarro, lo que hoy es Colón, Yotoco, y entrar todos esos productos a una cadena de abastecimiento que sirvan para transformar y aprovechar. Y de la mano de eso, y digamos entrando en el contexto del programa, es beneficiar a una cantidad de familias. Nosotros hoy tenemos identificados alrededor de 3.600 personas que de forma directa depende de su sustento del reciclaje. Lastimosamente los caleños no hemos entendido la importancia de la separación. Y cuando no separamos el residuo del de la fuente, pues le estamos quitando la oportunidad de su aprovechamiento y su valoración. Y es ahí donde arranca la gran responsabilidad en la gestión de residuos. Y es lo que yo consumo y lo que yo consumo, cómo le doy una segunda oportunidad, haciendo una tarea de separación en la fuente para poder hacer aprovechamiento. Entonces, el panorama hoy es bastante complejo a nivel nacional. Cali, sin alejarnos, a pesar de que estamos haciendo grandes esfuerzos desde la administración, es bastante difícil lograr de que culturalmente cambiemos el chip de consumir y desechar, sino que aprendamos a que pues, los residuos no solamente son para desechar, sino también para darle una oportunidad de vida a muchas personas que se benefician de ellos. ¿Cuáles son, Rosa, esos pecados que cometemos al interior del hogar sin mala intención? Simplemente es como dice aquí Diego, es simplemente que no tenemos la cultura y que ustedes, digamos ya en las asociaciones que trabajan en el tema de reciclaje empiezan a decir, nos hacen la vida mucho más complicada, hombre. Sí, está primeramente el tema de la separación en la fuente, y algo que nosotros vemos es que como los usuarios, lo que a ellos no les sirve, por así decirlo, es basura. Entonces, al tener ese concepto, muchas personas solamente ¿qué hacen? Desechan su material, por así decirlo, sin importar que sea aprovechable o no aprovechable, lo ponen en una bolsa, y que sean las personas, ya sean los operarios de aseo de los no aprovechables o los recicladores de oficio que se encarguen de hacer el tratamiento. Entonces, yo creería que muy importante está el tema de la separación en la fuente y poder generar conciencia y educar al usuario. Sí, y no vemos desde las casas el trabajo del reciclador, creo que ha sido invisibilizado. A veces como que desde una comodidad de la casa empezamos a ver que de pronto hay protestas, que de pronto hay reclamos, que de pronto hay reivindicaciones, pero la verdad es que no tenemos, digamos, una conciencia del papel tan importante que juega en lo que estamos hablando, que además nos ayudan a nuestros hogares. Es decir, a la larga eso es circular y el trabajo del reciclador es un trabajo que nos va a ayudar a un bienestar de todos. Por favor, ayúdenme a entender. Los recicladores llevan haciendo ese trabajo décadas. Ese trabajo ha sido invisible. Totalmente invisible. Necesitamos que a esos recicladores los dignifiquen, se les reconozca esta gran labor que hacen por Colombia, por nuestros hogares. Todo comienza desde la casa.
Si desde la casa no hay cultura, desde ahí comienza la mala disposición de esos residuos que van a dar a los rellenos sanitarios. Entonces, en Colombia hay más de 80.000 familiares, como decía mi compañero, que dependen de reciclaje. Los que uno los ven como basura, para ellos es un tesoro, y es lo que le ayuda a ellos a llevar su sustento día a día a sus casas. Es un trabajo que debemos dignificar y debemos reconocer con mayor valor. Sí, sí, yo creo que ahí va mi pregunta, porque digamos, yo creo que ha habido oficios, ha habido sectores de la economía que están infravalorados. Los estamos viendo con unos esquemas antiguos y creo que aquí sí que cae un peso y eso por supuesto está dificultando el trabajo de ustedes. ¿Cómo esos estigmas están afectando el trabajo de ustedes como recicladores? La mayoría de las familias recicladoras viven en estos sectores vulnerables. Estas familias, precisamente muchas crecen al lado de esos rellenos sanitarios, de esos botaderos. Esos botaderos le generan grandes enfermedades. Esos botaderos, como decía mi compañero, ya están mandados a recoger. Nuestros recicladores lo que hacen es una labor de limpieza a la ciudad. Así es. Quiero que se reconozca ese trabajo, que se les pueda brindar el acceso a la seguridad laboral, el acceso a beneficios tanto a ellos como a sus familias. Eso como asociación nosotros buscamos permanentemente que tengan su elemento de protección personal, su dotación, que los podemos ayudar a hacer curso, a mejorar su calidad de vida. Precisamente esa es uno de los propósitos de la Asociación de Recicladores de Oficio. Rosa, y en esa reivindicación, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la historia? Porque creo que sí ha habido una evolución del trabajo, de la mirada y de cómo la sociedad está asumiendo al reciclador. Claro, y es que no es fácil porque por lo menos muchas personas se acercan a nosotros a decirnos, bueno, pero estos recicladores trabajan con usted y para usted, y resulta que trabajan con nosotros de manera asociativa, pero no directamente quiere decir que yo tengo un contrato laboral con estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que son recicladores que están trabajando en calle, al sol y al agua, pero sin ninguna protección. No porque nosotros como organización no lo queramos hacer, sino porque los costos para nosotros poder operar de esa manera es muy costoso. Claro. Sí, entonces nosotros tenemos asociados, en ejemplo de la Fundación Ciclos, 200 ¿Qué es la Fundación Ciclos? Empecemos por ahí para poder entender ustedes qué papel juegan dentro de toda esta cadena. Claro que sí. Entonces, la Fundación Ciclos es una organización de recicladores de oficio que presta el servicio de la recolección del material aprovechable en la ciudad de Cali, donde los recicladores salen día a día, vuelvo y repito, al sol, al agua, en las condiciones en las que ellos... Al riesgo de la calle. Al riesgo absolutamente de la calle, de los carros, de motos, ¿sí? Y recogen todo el material que es aprovechable, teniendo en cuenta que los usuarios la mayoría no hacen la separación de los materiales, sino que tiene que entrar el reciclador a sacar el material de la basura para poder llevarlo hasta la ECA. ¿Qué es qué? La ECA es la estación de clasificación y aprovechamiento, y ahí hay una comercialización del material, y lo que se encarga de hacer las organizaciones es que estos materiales no lleguen a los rellenos sanitarios, sino que puedan realizar otros productos. Yo creo que Diego nos ayudaría porque muchos de nosotros sabemos del residuo sólido hasta que se lo entregamos al carrito que lo recoge y hasta allí. Por favor, ayúdeme a explicar la cadena, cómo se hace de principio a fin, a ver si entendemos un poco la importancia del trabajo de ellos que estamos hablando aquí. Dentro de toda la temática ambiental y en la gestión de residuos hay un tema que se llama logística inversa o logística reversiva, y es entender de a dónde nace el residuo. El residuo nace de una sociedad de consumo. Las sociedades con mayor consumo generan mayor residuos. Y ahí arranca, digamos, nuestro llamado a la conciencia. Y es que si bien tenemos esa cultura de consumir, de comprar, pues también entendamos que todo viene empacado, viene con ciertos materiales que nos puede generar un residuo. Cuando llega eso a nuestras viviendas, a nuestras casas, lo primero que la mayoría de los caleños hacemos es arrojarlos al tarro de la basura que tenemos. Porque... y ese es un compromiso que tiene las empresas y la administración, es crear rutas selectivas donde podamos ofrecerle al usuario diferentes alternativas para el manejo de los residuos. Aquí lastimosamente nos llega el camión de la basura donde recoge todo. Sí, todo, exacto. Todo al mismo camión. Es que eso es lo que la gente dice, venga, yo separo,
puede que no se pare como debería ser, ahora vamos a ese tema, pero lo recoge el mismo carrito, es que he escuchado, exacto. Entonces, y lo echa ahí el mismo carrito, entonces ¿para qué yo me pongo a separar? Llega el mismo carrito, pero previo a eso, en el modelo ideal debería estar la ruta del reciclador, que sería la ruta del aprovechamiento, y previo a, o de pronto en una frecuencia diferenciada, podría él llegar a recoger ese material que la gente está haciendo aprovechamiento, y ya hay pilotos. No en algunos condominios donde yo ¿sí? vivo uno es el de residuo ordinario y otro es el de reciclaje. Y tienen rutas distintas, carros distintos. Ya hay iniciativas y hay pilotos en muchos sectores y en muchas unidades o multiusuarios donde sí están entregando ese material en un horario diferenciado. Pero diga, hablemos del común de Cali. Llega el camión, se lleva el material, el reciclador pudo haber tenido acceso al previo, pudo ver que no, pero ese camión no va directamente al relleno sanitario. A ese camión llega a una estación de transferencia, que esa estación estaba en este momento hoy en Rosso, y hacemos un ejercicio previo de separación, o se hace allá porque lo hace una empresa privada, y esos residuos van a un camión mucho más grande, previa separación o aprovechamiento del material que, entre comillas, todavía se puede seleccionar, y ese camión sí llega al sitio de disposición final. Entonces, podríamos decir de que sí existe esas personas que se preocupan porque hacen la separación y llega el camión, sí existe un sistema de aprovechamiento, pero eso ya es un beneficio privado de quien opera esa estación de transferencia y un sitio de disposición final. El gran llamado y lo que hoy requerimos es que entendamos que la forma de fortalecer a esta población vulnerable de recicladores es haciendo la separación, creando un sistema diferenciado de recolección y que ellos tengan acceso directo al material. Una notica, y es que nosotros somos grandes generadores de residuos, pero también de residuos peligrosos. Y cuando hablamos de residuos peligrosos son todos aquellos que afectan de forma directa la salud de las personas. Y eso es a lo que exponemos todos los días al reciclador. En la mayoría de nuestras viviendas pueden haber personas con enfermedades, puede ser no infectocontagiosas, pero que pueden transmitir algún tipo de riesgo para la población. Depositamos elementos impregnados con fluidos corporales, cortopulsantes y cualquier tipo de elemento médico que estamos haciendo una exposición directa al reciclador cada vez que él abre la bolsa. Y ese se pone en el mismo residuo de lo que salió de la cocina. No, ponemos todo en la misma bolsa. Y los pañales y los papeles higiénicos y el vidrio que se quebró y muchas veces ni lo marcamos. No, nada, todo. Y el afectado es reciclador a la forma de él ir a buscar sus materiales. ¿Cómo trabajan ustedes en eso? O sea, ya vimos que llega una mezcolanza. ¿Ustedes cómo trabajan ahí? Nosotros tenemos más de 280 recicladores de oficio aquí en la ciudad de Cali, distribuidos en todas las comunas de la ciudad. Estos recicladores tienen unas rutas establecidas en cada barrio, entonces ellos van, algunos van detrás del camión de servicios de aseo, ellos cogen su material de residuos reciclables y otros los orgánicos. Nosotros lo que hacemos es buscar la bolsa, sacar los materiales aprovechables, si es que no están contaminados, si todo es aprovechable, nos llevamos la bolsa completa, no dejamos nada. Pero en el momento que encontramos residuos peligrosos, residuos orgánicos, toca hacer la separación directamente en el punto. Y si estos recicladores no cuentan con esos elementos de protección de seguridad, con guantes, si hay una aguja, hay vidrios, se pueden cortar, se pueden contaminar con hongos, enfermedades, cosas que tenemos que evitar nosotros como asociación. Tenemos que proteger la integridad de nuestros asociados, que son los recicladores de oficio. Entonces, todos esos materiales recolectados en estas rutas de selección se llevan totalmente a la ECA, allá se separan, se organizan, se compactan y ya se envían a un transformador para convertir en un producto ya de valor. Ok, ¿y ustedes qué es lo que hacen donde ustedes están? Nosotros trabajamos de dos formas, directamente con el reciclador de oficio, que es quien hace la ruta selectiva, teniendo en cuenta que muchas veces el reciclador está detrás del camión, tratando de aprovechar lo que más se puede del material aprovechable. Y también tenemos rutas en Cali donde trabajamos directamente con operarios, ¿sí? Operarios, camiones de la organización directamente contratados por la organización. Este material llega a la ECA totalmente revuelto. Hay operarios obviamente que hacen el tema de la separación del material para entregarlo a un transformador, pero obviamente la captación del material se puede hacer, es más amplia si se hace con el reciclador de oficio. Entonces lo que hace la otra ruta es como
poder complementar esas rutas de los recicladores. Bien, necesito ir a comerciales y ya volvemos y le doy la palabra porque está interesante. Creo que tenemos que aprender mucho de cómo es el ciclo para saber cuál es la responsabilidad que cada actor de esta cadena tiene, entre ellos nosotros, los que estamos en la casa, en familia. Ya volvemos. Diego, ahora en comerciales estábamos hablando de que lo que hemos dicho aquí en el primer segmento del programa es lo ideal, pero que no hemos llegado todavía a un ideal 100% y que todavía tenemos rezagos de un modelo que sí tenemos que ir superando. ¿Cómo es esto? Por supuesto, es muy importante que todos entendamos cómo es la dinámica del reciclaje en Santiago de Cali. Y es que todo parte, digámoslo así, todo este tema del reciclaje, si bien históricamente lo hemos hecho, en el año 2008 se cierra Navarro. Sí. Por un gran problema ambiental que se estaba generando. Al cerrar Navarro, pues todos los recicladores que vivían directamente de la montaña, digámoslo así, de basura, salieron a competir contra los recicladores que ya estaban establecidos en Cali. Estos que hacían la ruta, andaban detrás del camión y todo eso. Entonces tenemos dos poblaciones, los recicladores de calle y los recicladores de Navarro, digámoslo así, que ya en el territorio entraron a competir por los residuos porque ya todos no se concentraban en Navarro, sino que les tocó que salir unirse, a la ciudad. Claro, unirse a esa fuerza, pero muchos de ellos no han logrado ese nivel de organización, ese nivel de incorporarse a una fundación y hoy siguen en la calle con la carreta en unas condiciones bastante complejas, haciendo esa separación que lo hacemos en una ECA, que sería el modelo ideal, llevar todos los residuos a la ECA y poderlos separar, pues ellos lo hacen en el separador vial. Sí, que todavía sigue teniendo impactos complicados. Y te doy un ejemplo de eso, al frente de la Universidad del Valle teníamos un gran punto de concentración de recicladores y las quejas eran infinitas, mire, es que dejan el basurero ahí. Claro, porque el material de rechazo, que ustedes bien conocen, que no sirve para comercializar, pues lo dejaban ahí para que el camión de la basura lo dejara, pero también generando una problemática social en el entorno. Entonces, sí tenemos esos dos componentes y tenemos que seguir fortaleciendo de todas formas esas organizaciones que llevan más de 10, 15, 20 años haciendo ese trabajo artesanal, digámoslo así, y que ojalá se incorporaran a estos modelos económicos y empresariales que los pueden llevar a una visión de protección, de cuidado, de seguridad, que es lo que hoy ofrece una fundación. Ya iba para allá y perdón porque eso es un punto donde quiero caer, porque cuando estuvimos, por ejemplo, discutiendo la ley de plásticos y digamos, quienes hemos trabajado como en la industria, donde desde la cadena estamos pensando en economía circular, en cambiar ingredientes de productos para que realmente puedan ser reciclables y no contaminantes, cuando nos preguntaban a países como los nuestros, ¿cómo está el fin de la cadena? Y yo, no existe fin de la cadena. Es decir, no está esta gran tecnología a lo China, no tenemos estas grandes, ni la tecnología, ni los espacios para poder darle la vuelta completa y devolver ese producto al aparato productivo. Eso cuesta esta vida y la otra. Entonces, ahí la pregunta, yo te entiendo, pues porque también es negocio. O sea, también es un negocio, pero si no hay inversionistas, y me late ahí es porque nos ha faltado visión de verlo como negocio o porque es demasiada plata y no hay quien le apueste. Rosa, ¿dónde estamos patinando? Es en el recurso, porque para todo el tema del desarrollo tecnológico se necesita dinero. Muchísimo Y las organizaciones de recicladores no contamos. Mire la situación actualmente que tenemos con la baja de precios de los materiales al piso. Entonces nosotros, quiero aclarar algo, nosotros recibimos un ingreso de manera mensual por la prestación del servicio, que es el aprovechamiento. Todos los usuarios desde sus casas, en la factura de los servicios están pagando una parte muy mínima, la están pagando para las organizaciones. Pero resulta que como organización tenemos una cantidad de obligaciones tributarias, pago de nómina, ¿sí? Una cantidad de pagos de arrendamiento, y de verdad que es que el recurso con el que nosotros trabajamos nos queda muy corto a la hora de poder comprar todas estas herramientas para poder optimizar. Se quedan en gastos de funcionamiento y no de inversión para crecer en la tecnología del negocio. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros por el tema con la comercialización? Pero resulta que los materiales tienden a la baja.
Sí, entonces tenemos un material que ha bajado más de 1.000 pesos. ¿Cuál? El PET, que son las botellas plásticas. No, y que además la industria ya lo tiene que sacar, porque Claro. es que es muy contaminante y es nocivo para la salud, es cancerígeno, eso ya la industria no va a seguir trabajando con eso. Hay que ir evolucionando también en el tema de materiales, de toda la cadena. Yo considero que el plástico como tal no es malo, es la forma en como nosotros estamos haciendo uso y disposición de ese material. Pero es que somos Porque es muchos necesario, seres humanos porque es usando necesario. plástico. Entonces, porque entonces, ¿qué otra herramienta hay? Por lo menos, y tú me llevas a una respuesta que te digo que es un sufrimiento que yo Sí. cargo desde la organización, y es todo el mundo dice, no, entonces no manejemos plástico, no manejemos el PET, pero manejemos el vidrio. Si ustedes saben lo que le cuesta a la organización poder manejar el vidrio, teniendo en cuenta de que como también hay monopolio, entonces hay un precio que es muy por debajo de lo que realmente nosotros lo podemos trabajar. Entonces hay que tener en cuenta que el reciclador vive de la comercialización del material, porque el pago del aprovechamiento, la verdad, no Es les muy bajo. garantiza todas sus necesidades, ¿cierto? Pagan un material, por lo menos aquí voy a dar el ejemplo, el vidrio está en 250, 270 pesos, pero un reciclador que recicla al sol y al agua, recoger un material donde solamente le van a pagar 100 pesos, ellos que dicen, no, venga, Claro. prefiero recoger 1000 veces el PET, que pueda que esté a 800, 700 pesos, pero me lo van a pagar mejor. Entonces el reciclador empieza a ser selectivo, no porque quiera, sino que es cuestión de hambre. Claro, es de Por supervivencia. Por Y necesidad. es cuestión de necesidad. Entonces la gente que me dice, no, yo prefiero trabajar 1000 veces con el vidrio, pero ¿saben lo que a la fundación, por lo menos a nosotros, nos cuesta poder operar y poder trabajar con ese material? Nosotros, ¿qué hacemos desde la organización? Darles precios competitivos a los recicladores para que ellos puedan trabajar y ejercerlo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Listo, recoja el vidrio, que yo se lo recojo. Se lo compro aquí dando datos porque pues Sí, hay sí, que sí, darlos. Yo le compro al reciclador el vidrio a 150 pesos. Ajá. Pero resulta que yo por 100 pesos, porque venden como tal nosotros lo entregamos a 250, 270, tengo que recogerlo, cargarlo, llevarlo a la ECA, separarlo por color, Sí. adicional, después otra vez volverlo a cargar, porque todo eso es mano de obra, ¿sí? Llevarlo hasta Jumbo y esperar en Jumbo a que nos atiendan. ¿Cuánto Por te está 100 quedando pesos. de rentabilidad? Absolutamente nada. Nada. ¿Y todo con qué propósito? Solamente de poder sostener al reciclador de oficio. ¿Por qué? Porque este material que nosotros estamos recuperando, estamos dándole la opción, dos cosas. Primero, que no lleguen a los rellenos sanitarios, y segundo, que el reciclador de oficio tenga un ingreso adicional, que pueda que sea muy poquito, porque imagínense, 10 kilos por 100 pesos, ¿cuánto es? Sí. Nada. Sí, sí. Claro, es que es un tema de negocio. Sí, claro. O sea, aquí, ¿y por qué introduje este tema? Porque es que esto es un tema de altísima economía global. ¿Quiénes son los competidores para ese vidrio suyo, por ejemplo? Nosotros solamente hay una sola empresa aquí en Que se lo compra. Peldar. No tengo Peldar. Sí, 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 hay que nombrarla porque no hay O sea, más. como no tengo otra empresa a quien entregarle, ¿qué me toca hacer? Le tengo que entregar a él porque Al no hay precio más. que él Y si me fije. dice, no, ya esta semana no están 270, sino que quedan 210. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente nosotros somos una empresa, ¿sí?, que tiene que dejar, así sea para sus gastos mínimos, una utilidad. Hay, ¿Qué son me empresas toca? con ánimo de Claro, lucro también, claro. ¿qué me toca? Pero no, o sea, es ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Yo lo sé. ¿Sí? O sea, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, Sí. ¿a mí qué me toca hacer? Si es por 210 pesos, yo por más que le quiera ayudar al reciclador y por más que quiera apoyar, No puedes yo no pagar se lo más. puedo pagar a 150 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos materiales ya no van a ser recuperables, sino que van a llegar directamente a los rellenos sanitarios. Entonces, ese es el impacto, y que también creo que a las entidades del Estado le falta muchísimo para poder de verdad apoyar no solamente a la población, sino al medio ambiente, porque por ley todo se queda muy bonito y es hermoso, Y pero ni la así, realidad es otra. quiero decirle, ni así, la discusión, yo que estuve sentada de meses para la discusión de ley de plásticos aquí en Colombia, eso es muy complicado, hay muchos intereses. La verdad es que cuando uno se mete a esto es que entiende las cifras Claro. que usted nos empezó a comparar, China, con lo que nos está pasando a nosotros, lo del aprovechamiento de ¿cuánto? ¿90%? Afuera estamos en el 90, 95%. Y aquí en 10. No más de 10 alcanza. Hay alguna de las razones, me toca ir a Mucha comerciales y ya diferencia. volvemos. La diferencia es mucha. ¿Por qué huele tan feo aquí, mamá? Es que la basura ya no cabe. Ponen todo junto. Comida, cartón, plástico, y eso se pudre. ¿No deberíamos separar lo que se puede reciclar? Deberíamos, pero casi nadie lo hace. En Colombia, cada persona genera más de 24 kilos de basura al mes. Mucha de esa basura
no debería ser basura. Miles de recicladores informales recorren las calles de Colombia. Sin ellos, el reciclaje sería aún menor. Hola, ¿esto sirve? Claro que sí, niña. Esto vale más limpio. Gracias. ¿Todo esto lo recoge usted solo? Sí, yo y muchos más rescatamos lo que otros tiran, pero hay cosas que ni nosotros podemos usar. Los rellenos sanitarios están llegando a su límite, muchos cerrarán en pocos años. Los plásticos que no se reciclan, los restos de comida mezclados, todo termina allí. Y eso, Lina, no desaparece. Mamá, esto va al reciclaje, esto al compost y esto... ¿basura? Uy, ¿y tú cómo sabes eso? Don Tomás me enseñó. Dice que separar ayuda a que haya menos basura. Podríamos poner 3 recipientes, ¿cierto? Mamá, ¿esto se recicla? No sé, parece que no. En Colombia, muchos envases no tienen destino, no hay regulación suficiente y la industria aún fabrica materiales que nadie puede reutilizar. ¡Mira eso! Hasta el abuelo separó los residuos hoy. Y vamos a hacer compost para las plantas. Una casa que separa es una casa que cuida, y una ciudad que cuida es una ciudad que cambia. ¿Ves eso? Son semillas. Lo que haces hoy, florece mañana. Entonces vamos bien, ¿no? Vamos mejor. Separar, reducir, reutilizar, 3 palabras que cambian el mundo, una casa a la vez. Estábamos en las discusiones buenas se dan cuando estamos en comerciales, pero quiero retomarla en justicia. Cerremos el ciclo y Diego, mire todo el problema. O sea, es que el problema es bien complicado. Yo les estaba preguntando, y las empresas que transforman lo que finalmente todos ustedes están devolviéndole a decir al círculo productivo, esto es material aprovechable independientemente de los líos que tengamos de precio y tal, pero regresa, poquito, pero regresa. Si cerramos esa cadena, porque yo me estaba preguntando quién está transformando plástico en algo que nosotros usemos, por ejemplo. Bueno, y esa es la buena noticia, y es que en el Valle del Cauca y aquí muy cercano a Cali ya hay varias iniciativas de transformación que están generando unas cadenas productivas bien interesantes con la mano de ciertas organizaciones de recicladores. Y te tengo un ejemplo, me acuerdo que Carvajal Empaques hace algunos años cogió a muchos recicladores y los puso a recoger a alguien que nadie valoraba, y eran los plásticos de un solo uso. Previo incluso a entrar a la política del plástico de la ley. De un solo uso. Entonces ellos empezaron a hacer grandes recolecciones porque sabían que lo iban a unos usar. Compromisos y vienen unas obligaciones, y de la mano me acuerdo que con Rimas empezaron a sacar unos muebles con ese tipo de material. Así tenemos varias iniciativas, empresas de los mismos recicladores, me acuerdo de Coinnovando, de Karina, que es una gran recicladora y una gran líder del gremio. Ella está sacando productos de madera plástica con el material que está aprovechando. Sí. Entonces así podemos tener 10, 15 iniciativas en la región donde hoy están dándole un valor agregado, y es allá donde tenemos que llegar. Claro. No solamente hacer la separación, la recolección, sino poder generar cadenas de comercialización, porque ese es el valor real del producto. Si los entregamos a un tercero, a un Peldar, a cualquier otra empresa, pues por supuesto que el valor agregado, que la transformación, se la van a ganar ellos. Ojalá tuviéramos visión de empresarios, de mucho más empresarios. Y gente que le apoyara, hombre, para correcto, que ellos pudieran dar ese salto cualitativo. Es que usted ha dado aquí un dato interesante, y es el valor agregado, y resulta que en el valor agregado, ¿cuánto es que ustedes le pagan por, cuánto es el precio, cuánto es un ingreso, cómo se tasa el ingreso de ustedes por peso de material que ustedes entregan a una... Depende. Es que depende, eso varía mucho. Dame un ejemplo. Por lo menos si un reciclador lleva, digamos, unos 10 kilos de archivo, se le puede estar pagando por ahí unos 5.000, 10.000 pesos. 5.000, 10.000 pesos, claro. Cuando en la cadena va creciendo y vamos entrando a este eslabón, que es el que aprovecha y vuelve y construye, la utilidad allí y el valor agregado es de este porte, mientras ustedes están en la cadena más débil. Pero esto no puede vivir sin ellos. Ahí es donde uno dice, ¿dónde hay la intervención del Estado? ¿Dónde hay una justicia, una equidad? ¿Dónde hay un inversionista con visión social que le apueste a que la cadena se reparta un poco más equitativamente, que ustedes tengan esa posibilidad? Hay una responsabilidad extendida que, en cuanto a nosotros como asociaciones, debido a esa falencia que estaba mencionando mi compañero ahorita, tenemos que buscar estratégicamente esos convenios con otras multinacionales, con otras empresas. Por lo menos nosotros tenemos un convenio con Postobón,
que ellos se encargan de que esos materiales de plástico, PET, rimas, sean llegados sí o sí a una empresa transformadora, que esos materiales no contaminen, que no lleguen a un relleno sanitario. Entonces, yo creo que esos apoyos que brindan estas multinacionales, estas empresas, son de gran ayuda para nosotros como asociaciones, porque nos brindan un plus, un valor más para nuestros recicladores. Ellos nos apoyan muchísimo para el beneficio de nuestros recicladores. Les brindan lo que son salidas, dotación, les brindan apoyo en salud, les brindan alimentos, muchísimos. Entonces, el apoyo con estas empresas es muy, muy valioso. Porque además hay una ley que ya obliga a recoger el material que usted como industria puso allí. Empaques. Entonces, aquí todos tenemos, por ejemplo, usted se come lo que nosotros tenemos aquí, la bananita. La bananita viene empacada en un plastiquito, usted se lo come, usted va y lo bota por allí. Ahora la industria tiene que tener un porcentaje de recolección de ese empaque que dejó soltando por allí, bien sea que lo recoja a través de una asociación, interindustria, particular, qué sé yo, pero hay que recogerse, tiene que encargar y eso es con volúmenes que van creciendo. Ahí, ¿cómo ha trabajado la industria? ¿Cuál es el compromiso social? Ya él nos dijo cómo, ¿ustedes cómo lo han sentido? Porque ese es un actor importante de la cadena. Nosotros también, pues no trabajamos directamente con Postobón, pero sí directamente con Fundación Carvajal y apostamos mucho a esta recolección de estos materiales teniendo en cuenta que la recolección de este tipo de material, que es son los plásticos, de verdad que es muy, muy, muy compleja, pero estamos trabajando, no enfatizándonos en el tema del dinero, pero y sí en el tema de la parte social y ambiental. Cuando uno se mete, cuando uno ya empieza a decir microplásticos en el torrente sanguíneo de los seres humanos, disparando el cáncer, microplásticos en el océano, que ya hay islas de microplástico por el océano, es cuando uno tiene que tener conciencia desde la casa. Entonces, mire que la charla nos devuelve a la casa, cómo tenemos que manejar esa separación y que eso no lo estamos haciendo bien. Así es, y es el principio. Sí. Y el principio es, entendamos la importancia de separar los residuos. Si nosotros logramos, como en el marco de nuestra familia, todo lo que pasa después de que ese residuo sale de nuestra casa, si logramos entender que estamos fortaleciendo a familias vulnerables dedicadas al reciclaje, que estamos fortaleciendo, tengan en cuenta algo, nosotros vendemos un residuo que la gente desecha en 5.000 pesos, como tú dices, pero para la industria eso es materia prima, y la materia prima vale un resto de plata. Es decir, estamos vendiendo un material como basura y la empresa lo necesita como materia prima. Entonces, bajo todas esas dinámicas, si los caleños y los colombianos entendemos de que todo lo que generamos tiene un valor agregado, pero aún lo más importante es el llamado de esta autoridad ambiental. Todo eso que conocemos como residuos viene de un mismo origen, y es los recursos naturales. Es decir, cada vez que nosotros transformamos o aprovechamos el plástico, estamos evitando de que el combustible fósil, que es el petróleo, que es la base digamos, de todo lo que conocemos como plástico, se acabe, y es un recurso natural no renovable. O cada vez que recuperamos una botella de vidrio, estamos evitando que la arena de las playas se siga agotando, porque el vidrio sale de la arena costera. O cada vez que aprovechamos el metal, pues estamos evitando que el subsuelo de la minería se siga agotando. O cada vez que reciclamos papel, evitamos que sigan cortando los árboles. Entonces, todo tiene una correlación desde el punto de vista natural, y todo lo que nosotros llega a nuestra vivienda, pues proviene de una materia prima de nuestros recursos naturales, y es el mejor mensaje que nosotros como autoridad le tenemos que dar a la gente, y es entiendan que todo lo que generamos como rechazo, como basura, como residuo, viene de la materia natural, pero puede ser o un problema si lo hacemos mal, o una oportunidad de vida y de industria si lo hacemos bien, que ese es, digamos, el gran mensaje que nosotros tenemos que tener clarísimo. Sí, es importantísimo. Quiero que volvamos al tema del reciclador y un poco cuáles son como esos derroteros próximos que ustedes tienen para dignificar el trabajo del reciclador, y donde usted dice, mire, donde más estamos golpeando, que no nos permite crecer en las ambiciones de pasar de lo formal a lo informal y de que esto sea un trabajo reconocido plenamente. ¿Cuál es ese gran obstáculo que usted diría que se está encontrando? Las normatividades que se inventan, por decirlo así, porque es de verdad que
cada año salen normatividades que nos frenan, que son esa piedra en el Ya zapato. me dijo el de la noche, por ejemplo. Sí, por el momento ahorita estamos peleando por el nuevo decreto tarifario, que de verdad que es un desastre. ¿Por qué? Es un desastre porque debido a que no nos queda casi nada de dinero en las inversiones que hacemos con los recicladores para nuestras secas, ahora quieren reducirnos un poquito más ese dinero que nos aporta la superintendencia, sacando los aranceles, sacando muchas cosas que no van al caso. Entonces nosotros, de verdad que nosotros como asociación, como decía antes, necesitamos más apoyo del gobierno en este sentido, sabiendo que los recicladores de oficio, la labor que ellos hacen es súper importante, es súper valiosa. Entonces, yo creería que la normatividad sería como ese tallo que nos deja como avanzar. Bueno, y el tiempo se nos está acabando, yo creo que ya llegamos a la hora de las conclusiones y yo a cada uno de ustedes le voy a pedir que el mensaje sea para quienes nos está viendo. Yo sé por dónde va la cosa, pero además tengo esto de, la idea sería que fuese menos basura, se fuese menos a ser un elemento contaminante porque ya estamos colmatados, ya como usted nos contó la cosa está complicada, y cómo podemos a esto tanto dignificar el trabajo de las personas como convertirlo en un negocio que sea rentable. Es que por donde usted lo mire es importante, claro, y es beneficioso. Creo que es un gana-gana total. Entonces, en el gana-gana total, ¿cuál sería la recomendación? ¿Quiere arrancar? A ver. Cultura. Que la cultura inicie desde la casa, que esa separación en la fuente de estos residuos sean adecuadas, que desde la casa sepan qué es basura, que no viene siendo basura para nuestros recicladores de oficio, que al momento de ellos disponer esos residuos están haciendo una ayuda para esa gente vulnerable que anda en las calles día a día buscando su sustento. Que sean conscientes de la manera de disponer esos residuos, que sean separados los peligrosos, que los empaquen en una cajita, que los marquen de residuos peligrosos para que ellos cuando sepan, quiebra el vasito, esto es vidrio. En material aprovechable, en una bolsa aparte. ¿De qué colores? Venga, demos tips, por favor. Aquí a veces tenemos tarritos que son como de 2 colores, ¿no? Para los ordinarios y lo que es reciclable, pero es que el reciclable también a su vez tiene divisiones. Y la pregunta siempre puede ser muy boba, pero es muy útil. ¿Cuántos tarritos y de qué colores son las bolsas y cómo debería ser lo ideal? Es sencillo, como dice el nuevo código de colores. ¿Cómo es? El verde, los orgánicos, que son servilletas, residuos de comida, cáscaras de frutas. Ok. Lo aprovechable va en el blanco. Papel, cartón, vidrio, metales. Okay. Y ya lo que es el negro, que es todo lo que es basura, el barrillo de la casa, cosas que realmente no tienen ningún valor ni en la casa ni para los residuos, los recicladores. Y deberíamos tener un rojito para el tema de los... Exactamente, como en casas muchos utilizan tijeras, bisturí, cuchillas, agujas. Lo que sale del sanitario, digamos de los baños. Un tarrito rojo y ahí depositamos todo lo que es material peligroso, que es llamado RESPEL. Okay. Entonces, esos materiales debemos disponerlos adecuadamente para que no generemos ningún conflicto o alguna afectación a la salud de nuestros recicladores. Muchas gracias, porque creo que aprendimos ahí con los colores. Rosa, su conclusión. Pues yo creería que adicional, yo sería más como poder adicionar a lo que el compañero está diciendo, y es que si usted realiza la separación en la fuente, tiene la educación, se educa, de nada sirve si usted no identifica la organización de recicladores de la zona o no identifica a quién le pueda entregar esos materiales. Y eso es lo que pasa también hoy en día. Entonces queremos decirle a la gente, invitarlos a que conozcan las organizaciones de recicladores en Cali, que actualmente son 34, para que puedan entregar sus residuos, porque he visto muchos usuarios que quisieran disponer sus residuos de una mejor manera, pero no saben cómo, no saben a quién entregarse. O sea, pasa el carrito y yo al carrito no le, carrote no le entrego todo. Hay unos recicladores que a veces vienen detrás, que le doy a ellos y al otro. Yo debería tener esa capacidad. Claro, o por lo menos nosotros lo que hacemos, nosotros tenemos comunicación directa con los usuarios. Ajá. ¿Sí? Entonces digamos que el camión de la fundación, tenemos los sábados que vamos a la ruta de la Merced, que son con operarios, ¿cierto? Lo que hacen los usuarios es entregar el material un día a la semana al camión directamente. El reciclable. El reciclaje. Y digamos que ese día no lo pudieron entregar. Ellos se comunican con la organización
para poder como planear el tema de la entrega. A lo que yo voy es que los usuarios identifiquen quién es su reciclador de oficio de la zona para que le pueda entregar, porque es que nada hacemos si el usuario sabe que debe separar, lo separa y se lo entrega al camión de la basura. Que esa es una queja, pues yo qué hago si se lo entrego al mismo camión. Entendido y buen dato. Y el suyo le tocó cerrar. Como conclusión, es importante que todos los caleños sepan que el de la Alcaldía de Cali estamos haciendo grandes esfuerzos para articularnos con las organizaciones de recicladores, que no solamente están las fundaciones, que hay unos recicladores que están casi invisibles, que son esos recicladores que están en el día a día, en campo, que no tienen la oportunidad de estar en una organización y que también son muy importantes. Desde la Alcaldía estamos trabajando incansablemente y ellos lo saben, que permanentemente desde la UAE les están educando, los están apoyando, les están dando dotación. El año pasado entiendo que les dieron unos vehículos, unas motos a ciertas organizaciones para complementar su trabajo de reciclaje. Y el de esta autoridad ambiental, pues obviamente seguiremos haciendo nuestra tarea de al usuario exigirle que haga bien la tarea, que haga la separación en la fuente, más que todo en la parte comercial, que es, digamos, donde nos involucra, pero nuestros mensajes van a ser claros y contundentes, y es que la persona que haga mal la tarea, que no separe los residuos desde la fuente, pues se podrá ver involucrado en fuertes sanciones, y ese es, digamos, uno de nuestros apoyos y respaldos que puede tener la organización, y es poderlos llevar a que los caleños entendamos que la separación en la fuente es vital, que es el inicio de todo, y seguir de la mano fortaleciéndonos en los diferentes convenios y mesas de trabajo que nosotros tenemos de la mano con ellos, donde les hemos abrido el espacio para que ellos nos manifiesten sus inquietudes y nosotros como administración poder de una u otra forma atenderles. Yo le agregaría, para que me ayude rapidísimo con esto que me aprendí de las R's, reduzcan lo que ustedes están comprando. Uno compra una cantidad de basura que no necesita. Reuse, y es que yo a veces la botellita pues la puedo usar para muchas otras cosas. Y recicle para que ustedes lo puedan aprovechar. Al menos con esas 3 R's, grábenselas. Creo que ayudamos mucho al planeta. Gracias a los 3 por lo que hacen y por lo que nos enseñaron. Gracias. Muchas gracias a usted. La basura no desaparece por decreto ni se resuelve con campañas aisladas. Se necesita política pública clara, inversión en infraestructura y dignidad para quienes viven del reciclaje. No hacerlo es perpetuar inequidad y dejar la carga sobre las comunidades invisibles. La reutilización con propósito es una salida real. Cada objeto recuperado significa menos contaminación, menos gasto público y más empleo digno. La responsabilidad no es solo individual, también es institucional. Las autoridades deben garantizar que el reciclaje deje de ser precario y se convierta en parte esencial de la economía. Asumir los residuos como un asunto social y colectivo es reconocer que detrás de cada desecho hay una oportunidad. Oportunidad de generar trabajo formal, de reducir desigualdad, de cuidar la salud de todos. La gestión de basuras pensada como política pública con visión de futuro. Y si te dijera que hay colegios y barrios que ya están produciendo menos basura que antes, ¿me creerías? Miren, en Medellín, el barrio La Floresta logró reducir en un 40% la basura que enviaban al relleno sanitario. Todo esto gracias a educación barrial, compostaje y separación en origen. Y aquí en Cali, el Colegio Nuevo Latir creó el proyecto Mi Colegio Sin Residuos, con compostaje de meriendas, trueque de útiles reciclados y rutas de recolección selectiva. La basura no desapareció, pero sí dejó de ser basura y ahora tiene una nueva oportunidad. Los invito para que pensemos algo. Todo va al mismo camión, así que no vale la pena separar. Esta es una frase que nos estamos repitiendo constantemente, pero no es así. Aquí en Cali, organizaciones como Fundación Ciclos y Punto Ecológico sí aprovechan este material limpio. La clave está en a quién se lo das. Si entregas tus reciclables en una bolsa negra, todo termina mezclado. Si lo entregas bien separado a los recicladores de oficio, estás ayudando directamente al planeta y a una familia. Eso lo deben solucionar las empresas, yo no. Es otra de las frases que es completamente falsa. La basura que generas no desaparece cuando la sacas. Separar en casa, reducir plásticos, compostar, son decisiones personales con impacto colectivo.
Un dato que quiero que recuerden: en 2011 la Corte Constitucional reconoció legalmente a los recicladores como actores clave en la gestión de residuos en Colombia. Ese fue un paso muy importante, pero no suficiente, porque si no hay cultura ciudadana, ni rutas diferenciales, ni voluntad colectiva, el sistema simplemente se derrumba. Y quienes más lo sufren son los que menos tienen. Quiero que reflexionemos sobre si reciclar no es solo un acto ecológico y más bien incluye este acto como algo político, algo social y algo comunitario. Es decir, yo también soy parte del problema, pero también puedo ser parte de la solución. Porque si no cambiamos la forma en que producimos y manejamos nuestros residuos, lo que se va a llenar no es solo el basurero, sino también nuestra conciencia. Así que hablemos de esto en nuestras redes sociales, porque esto también puede ser un asunto de familia.